Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, pues en el día de hoy he tenido el deseo, bueno, desde hace días, ¿verdad? Pero hoy quisiera que compartiéramos esta meditación. Pero desde hace unos días tengo el deseo de continuar con aquella reflexión que encontramos en el libro de Mateo capítulo 5. Desde el versículo 1 comenzamos la vez pasada. En el libro de Mateo, en este capítulo, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, encontramos una extraordinaria, y cuando digo que es extraordinaria, quiere decir de que no hubo par, no hubo algo con que comparar a este sermón. Este sermón extraordinario del Señor Jesús fue dado a sus discípulos y a una gran multitud que estaba presente en ese momento. En nuestras versiones encontramos que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, porque fue dado en una montaña. Y la vez pasada leímos los primeros 3 versículos que hablan. Y quisiera leerlo, ¿verdad? Antes de comenzar con la exposición del versículo 4, que es el que nos corresponde el día de hoy. Dice así en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3, para recordar. Quisiera que leyéramos. Dice cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y la primera enseñanza que el Señor Jesús da en este sermón son las bienaventuranzas. Y comienza con la primera bienaventuranza, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y luego en el versículo 4, que es la bienaventuranza que el día de hoy vamos a estar meditando, que es: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hagamos una oración. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por el día de hoy, por este precioso día, Señor. Porque en este día tú has renovado tus misericordias para con nosotros, que no la merecíamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el aliento del día de hoy y gracias por las fuerzas que nos das el día de hoy. Te rogamos en nombre de tu Hijo Jesucristo que tú dirijas esta meditación, que nos enseñes, Señor, a todos nosotros por tu Espíritu, tu verdad, como hace un rato cantábamos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. La vez pasada que tuve el honor, tuve la gracia del Señor de compartir la palabra desde acá, estuvimos viendo acerca de lo que es ser bienaventurado o los bienaventurados, los pobres en espíritu. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, que bienaventurado es alguien que es feliz, es alguien que es dichoso. E incluso también podríamos decir, de alguna manera, alguien que ha contado con una suerte que no cualquiera tiene. Alguien muy dichoso en la vida. Ha encontrado algo que pocos tienen en este mundo. Jesús estuvo enseñando sobre que ser bienaventurado es ser alguien que es feliz, y particularmente los pobres en espíritu. Aquel que se reconoce a sí mismo como que es carente de alguna virtud, de alguna justicia, de alguna bondad en sí mismo, y lo reconoce y lo confiesa, como David en el Salmo 34 cuando dijo: este pobre clamó. David no necesariamente era pobre, era un rey, tenía mucho poder económico y militar, pero delante de Dios él se vio a sí mismo como un pobre.
El día de hoy vamos a ver que son también felices, son dichosos, son sumamente suertudos, si lo queremos decir de alguna manera, aquellos que lloran. ¿Pero por qué? Porque ellos recibirán consolación. Lo primero que hay que mencionar en este asunto es que son felices los que lloran, pero no los que lloran por motivos egoístas, caprichosos, malvados, por motivos carnales. Por ejemplo, alguien que llora porque su deseo no fue cumplido. Tal vez pudiéramos voltear a ver a nuestros hijos, ¿verdad? Porque en algún momento no les complacimos como ellos deseaban ser complacidos y lloran. ¿Por qué, papá? Ese es ese tipo de llanto, ¿verdad? Un llanto inmaduro. Sin embargo, esto fácilmente puede aplicarse también a nosotros, los adultos. Cuando en algún momento nos quejamos y hasta lloramos porque algún deseo que nosotros tenemos no fue cumplido. En algunos círculos, ¿verdad?, cristianos, se ha enseñado de que nuestros deseos y nuestros sueños serán todos cumplidos. Sin embargo, y yo he tenido que tratar con algunas personas que han sido muy lastimadas por esto. Sin embargo, cuando se ven que sus sueños y sus deseos no son cumplidos, se lamentan, lloran y hasta se quejan con Dios. Un falso maestro enseñó alguna vez y dijo a su multitud de miles de personas delante de él que él una vez peleó con Dios y se enojó con Dios porque le dijo: ¿dónde están mis millones? Eso no es ser bienaventurado. Entonces, no son bienaventurados los que simplemente están llorando porque algún capricho suyo no fue cumplido. Y cuando hablo de capricho me refiero a cosas que Dios de plano no ha concedido a nosotros. Tal vez en nuestro corazón está el deseo de, qué sé yo, ¿verdad? Quisiera tener un carro más nuevo para esta utilidad. Pero Dios por alguna razón no lo ha concedido. Eso, delante de Dios, el soberano y sabio Dios, sería un capricho de nuestra parte. Pero, ¿y qué si Él lo concede? Ya Él lo está viendo como una forma de proveernos lo que realmente necesitamos. Si lloráramos porque no se nos dio la obtención de ciertas cosas o el cumplimiento de algún sueño, no seríamos bienaventurados. ¿Y por qué aclaro este asunto? Porque no todo llanto es de bienaventurados. Es decir, de una persona dichosa, de una persona que ha sido satisfecha por Dios en su corazón. Hay motivos genuinos, legítimos, por los cuales sí podemos llorar. Y el siguiente motivo que podemos encontrar, ¿qué tal si les leo un texto bíblico para confirmar el primero? Que no somos felices cuando lloramos por nuestros caprichos. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice de esta manera: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Todo lo contrario entonces sería, si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, Él no nos lo va a cumplir. Y no lloremos por eso. No lloremos por eso. A ver, cuando éramos niños, o algunos de los niños acá presentes, cuando nuestros padres no nos complacían, porque no estaba en sus planes complacernos de esa manera, hacíamos un berrinche, pero nuestros padres lo veían simplemente como un berrinche de niño inmaduro nada más. Ya entenderá cuando crezca.
Ojalá, ¿verdad? Nosotros ahora como cristianos también entendamos, mediante vayamos madurando y creciendo, que no todo llanto el Señor lo escucha. Segundo, son bienaventurados los que lloran por los sufrimientos de esta vida. No es lo mismo a llorar por un capricho a que lloremos por algún sufrimiento que realmente estemos padeciendo. Es natural, es legítimo, es aceptable llorar por los sufrimientos que encontramos en esta vida. Apocalipsis 21:4 nos habla de esta promesa, de esta bienaventuranza. Dice así en Apocalipsis 21, versículo 4. Él, es decir, el Señor, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El sufrimiento que ahora en esta vida nosotros padecemos y lo manifestamos en muchas ocasiones con llanto, es una cuestión temporal. Y esto nos lleva nuevamente a la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, pues ellos recibirán consolación. En Apocalipsis 21 vemos la promesa claramente expuesta de que Él limpiará todas estas lágrimas. El sufrimiento en esta vida es real. Realmente sufrimos. Creo que eso lo experimentamos sobre todo en nuestra familia. Tal vez por alguna enfermedad grave que alguno de nosotros está padeciendo o alguna pérdida de un familiar. Llorar en circunstancias como esas es lo más natural del mundo. Estos son sufrimientos reales que se dan en esta vida a causa del pecado. Llorar por la traición de alguien. Llorar por el dolor de nuestro corazón a causa de algo que simplemente experimentamos por el hecho de ser caídos. Enfermedad, alguna tristeza, alguna pérdida, que realmente causa un sufrimiento en nosotros de una forma que se escapa de nuestras manos. A ver, el llanto que vimos en el número 1 es un llanto caprichoso, pero el llanto que encontramos ahora en este punto es un llanto natural que se sale de nuestras manos. ¿No les ha pasado alguna vez que de plano no aguantan las ganas de llorar por algo doloroso que están sufriendo? Ese tipo de llanto, ese tipo de sufrimiento. Estaré mencionando algunos de ellos que experimentamos en esta vida y que son legítimos. Ya les mencioné, ¿verdad?, la pérdida, el sufrimiento o el dolor por alguna enfermedad o alguna traición. Son sufrimientos legítimos. Pero promete el Señor en Apocalipsis 21:4 de que Él acabará con eso. Son bienaventurados los que lloran, porque van a conocer el consuelo de Dios. Creo que la mayor bienaventuranza que podemos nosotros experimentar es ver a Dios mismo encargándose de nosotros. Y en este particular, de nuestro dolor. En esta vida, como experimentamos sufrimientos, dolor y llanto legítimo a causa de las consecuencias de la caída, Dios nos ha dado alguna consolación ahora mismo. Han experimentado, ¿verdad?, en algún momento de dolor duro, dolor agudo, llanto real, que luego reciben el consuelo de Dios. Hemos experimentado que en medio del dolor, no sé, de alguna manera
Dios nos deja ver y nos hace saber, estoy contigo y estaré contigo. ¿Hemos experimentado de parte del Señor alguna consolación en esta vida directamente por su palabra con su Espíritu? Bueno, llegará el día en que será así para siempre. Somos bienaventurados si lloramos, ¿verdad? Es porque recibiremos de Dios secar nuestras lágrimas. Dice ahí que Él mismo lo hará. Él mismo. No es que va a mandar un ángel. Venga, mi hijo, voy a secarle las lágrimas. El Señor le manda a decir que ya no llore. No. Ven, hijo. Yo te consuelo. Esta vida tiene sufrimiento que naturalmente llegamos a padecer. Pero no todos, pero de todos ellos Dios nos va a librar algún día. Porque las primeras cosas, ¿verdad? Estas que vivimos ahora van a pasar. Nunca más lloraremos de dolor y de tristeza. Un llanto natural. Lo tercero es que son bienaventurados los que lloran por su propio pecado. Santiago capítulo 4 versículos del 8 al 9. Dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí le está hablando nos está hablando a nosotros los pecadores. Y dice: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Luego dice: aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Esta es una instrucción, es un mandato, es un imperativo. El Señor en su palabra nos está mandando a llorar. Wow, pero qué duro es ese Dios, ¿verdad? ¿Que quiere vernos llorar? Sí, Él nos está llamando al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, entre otras cosas, también implica aflicción, lamento y llanto. Somos bienaventurados cuando estamos obedeciendo este mandato, cuando estamos llorando por nuestro pecado. No solamente son bienaventurados aquellos que lloran por causa del dolor que sufren en esta vida, sino también que lloran por causa de su propia maldad. Es decir, no que está tomando el pecado ligeramente. Una persona que toma su pecado de una manera ligera, como que no le importa tanto, definitivamente no es un dichoso. No es alguien que ha sido muy bendecido por Dios. Al contrario, es alguien a quien Dios, vamos a decirlo así, ha ignorado. Y no ha producido en él, en su corazón, el arrepentimiento que necesita. En cambio, alguien que ahora está viendo que su pecado realmente ofende a un Dios que es infinitamente justo, eternamente bueno, santo, perfecto en todas sus perfecciones, valga la redundancia. Aquel que se da cuenta que se está enfrentando al Dios del cielo y de la tierra, que lo creó y que puede deshacerlo en un instante, ahora se lamenta por haber traicionado al que lo creó. Santiago está llamando a las personas, como nos llama a nosotros, ¿verdad? El Señor. Es: no lo tomes a la ligera, llora, lamentate, aflígete. Realmente la aflicción por tu pecado es algo justo, adecuado y demandado por Dios. Juan el Bautista, cuando predicaba a la gente, le mandaba: arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse. Hagan fruto digno de arrepentimiento. No lo tomen a la ligera. El rey se acercó a esta tierra. ¿Lo van a ignorar?
¿Otra vez? ¿No se están dando cuenta de que realmente tienen al Dios y juez de toda la tierra delante de ustedes, llamándolos a cuentas? Y es mejor que atiendan cuentas ahora a que atiendan cuentas en el día del juicio. La traición que hemos cometido delante del Señor es grande. No porque nuestras obras sean grandes, sino porque el Dios al que traicionamos es grande. Quisiera ilustrarlo de una manera, ¿no? Imagínense que hemos traicionado a un amigo nuestro. Y este amigo nuestro se enoja, con justa razón. Se frustra con nosotros y se siente muy ofendido. Sin embargo, nosotros no le damos mayor importancia, aunque sí un poco, pero no tanta, porque este amigo no tomará mucha venganza en contra nuestra. Bueno, pues ya se le pasará. Así decimos los de corazón endurecido. Ya se le pasará y cuando se le pase hablamos. Sin embargo, ¿qué tal si con este mismo corazón endurecido nuestro ofendemos y traicionamos a alguien mucho más poderoso que nuestros amigos? O que nuestro amigo, el que traicionamos. Seguramente temeríamos. ¿Qué tal si ofendiéramos a un juez de este país? ¿Qué tal si ofendiéramos a un general del ejército de este país? ¿O si ofendiéramos al mismo presidente? Seguramente temeríamos más. Bueno, Dios es infinitamente más poderoso que cualquier líder político o militar de este mundo. Realmente existen grandes razones por las que debemos lamentarnos, afligirnos y llorar por nuestro pecado. Y doy verdad, estas razones es porque si lo hacemos, somos bienaventurados. Si nos afligimos por causa de nuestro pecado y no lo tomamos a la ligera, Dios tampoco nos va a tomar como enemigos. O nos va a ignorar a que nos perdamos en el infierno. Ahora mismo recuerdo en la historia de Acab, un rey malvado, terrible de la nación de Israel. En sus últimos días él pidió perdón a Dios y se arrepintió y se humilló delante de Dios. Y Dios había mandado a decir a través de sus profetas de que él y su familia serían destruidos. Sin embargo, cuando vio la aflicción de Acab, Dios le dijo, no, ahora será hasta la siguiente generación. Dios, el Señor, no toma de manera ligera la aflicción, el lamento y el llanto de alguien arrepentido, aunque haya sido alguien tan perverso como el rey Acab. Es bienaventurado porque Dios ahora ha volteado a verlo. No lo veamos entonces como algo normal, algo cotidiano. Bueno, ¿quién no peca, verdad? ¿Quién no peca en este mundo? Tú también pecas, me han dicho así cuando he salido a predicarle el evangelio a alguna persona. Pero tú también pecas. Sí, así es. Y qué terrible, ¿verdad? Así que son bienaventurados los que lloran por su propio pecado. Vemos otro ejemplo en Lucas 22, 62. Cuando después de Pedro haber escuchado el canto del gallo y el Señor Jesús volteó y lo miró, dice aquí que Pedro en el versículo 62, y saliendo fuera lloró amargamente. El apóstol Pedro, porque traicionó al Señor, no tomó a la ligera su traición, no lo tomó como Judas, que solo se fue como un cobarde. Él reconoció que había traicionado a su amado Señor y lloró
no con una lagrimita, amargamente. ¿Se amarga nuestro corazón a causa de nuestro pecado? Es decir, sentimos la hiel, sentimos la amargura y el dolor en nuestro corazón por nuestra traición a Cristo. También lloramos o somos bienaventurados cuando lloramos por el pecado de otro. Wow. Osman, pasaríamos llorando, ¿verdad? Sí, también por nuestro pecado pasaríamos llorando. Por cierto, el corazón del cristiano en este mundo, como el de Lot en medio de Sodoma, se aflige constantemente por este tema, por el pecado. Y no solo por el suyo propio, sino también cuando ve pecado en los demás. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 21, dice: temo que cuando los visite de nuevo, esto fue el apóstol Pablo diciéndole a los corintios en su carta, temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Es decir, ya no estamos viendo el pecado de los demás como algo casual, así como en nosotros. Estamos viendo ahora también el pecado de los demás como algo digno de lamento y de llanto. No es que estamos viendo a un hermano en Cristo desviarse del camino y decir, bueno, pues ya se las arreglará con el Señor, mira qué necio es. Sino que ahora lo estamos viendo como una causa de llanto, de dolor. Se pierde nuestro hermano. ¿Qué hacer? No sé, Señor. No lo vemos con indiferencia. No vemos como que un alma que se va al infierno es cualquier cosa. Es una preciosa alma que se pierde también. No estamos viendo el pecado, y continúo en el mismo asunto, no lo estamos viendo como algo que merece ser ignorado y que no tiene gran importancia. No, también mi prójimo ha ofendido al Señor del cielo, el cual es eterno e infinito en su poder y en su gloria, en su justicia, en su santidad. Estoy viendo que se está convirtiendo en el enemigo de Dios. Y eso es digno de lamento también. Este llanto es de bienaventurados, es porque ellos dichosamente han conocido el verdadero camino. El camino de la justicia, el camino de la verdad, de la santidad. Cuando ha conocido la verdad, le duele cuando otros viven en la mentira. Le duele cuando él mismo practica el engaño de su corazón. No es algo que simplemente deba ignorarse. Es algo que definitivamente merece nuestra atención, nuestro dolor y nuestras oraciones. Alguien que es bienaventurado por llorar es porque está llorando con motivos eternos, legítimos delante del Señor. Como el Señor mismo hubiera llorado, ¿verdad? Lucas 19, a partir del versículo 21 dice, cuando Jesús, dice así en la palabra de Dios, Lucas 19, 41, cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, aquí vemos al Señor llorando por los demás, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Esto lo decía llorando. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra
y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo, el Señor, el sabio, el santo, el maestro, el amado Salvador, lloró por su gente. Lloró porque aquellos simplemente ignoraron al Señor. ¿Debemos nosotros ser tan endurecidos en nuestros corazones como para verlo con indiferencia y no lamentarnos dentro de nosotros? Somos bienaventurados. Nos parecemos a Cristo si lloramos por los demás, si nos lamentamos por los demás. Amén. Y número 5, ¿verdad? Este llanto nos lleva a necesitar el perdón y la restauración de Dios y poder andar en obediencia a Él. Este llanto no es simplemente en vano, ¿verdad? Para hacer un berrinche delante de Dios y Él nos preste atención. Señor, mira, estoy llorando. No, este es un llanto o un dolor genuino porque las cosas no están bien. Las cosas van mal. Salmo 119, versículos 28 al 29. Dice así: de tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Aquí él está llorando porque sabe que las cosas van mal, están mal. Mis pies van en camino incorrecto. No sé qué hacer, Señor, pero tú sí sabes y tú sí puedes hacer. Fortaléceme conforme a tu palabra. Corrige mis pasos. Quita de mí el camino de la mentira. Un llanto por su pecado, por el pecado de los demás. Un llanto que anhela desesperadamente la intervención de Dios, la justicia de Dios, la verdad de Dios en su vida. Lo necesito, Señor. Corrige mis pasos, porque voy camino al desastre. Si soy cristiano y he sido salvado y mi alma está segura para el día del juicio, pero aún así estoy practicando de unas u otras maneras la mentira de mi propio corazón, también causará en mí consecuencias dolorosas, consecuencias en mí, consecuencias en mi familia, consecuencias en la iglesia, consecuencias y consecuencias. Sin embargo, no lloramos meramente por las consecuencias, sino por la ofensa que hemos provocado al corazón de Dios. Y estoy hablando a cristianos, estoy hablando a personas que han sido perdonadas y redimidas, pero que no ignoran su pecado. La vida del cristiano es un estilo de vida de arrepentimiento y fe, de principio a fin. De gozo y de dolor, de principio a fin. De risas y de llantos, siempre. Y esto es porque el glorioso Espíritu Santo de Dios ha venido a nosotros. No nos creamos tan piadosos por llorar, sino porque hemos sido tan dichosos que el Señor vino a nosotros y nos ha dado la verdad. Primero, la verdad de lo perdidos que estamos. Y segundo, la verdad que es el camino de Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la justicia. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Al darnos cuenta de que no íbamos por ese camino, por esta verdad que es Cristo, y por esta justicia que es Cristo, lloramos y nos lamentamos.
Y al darnos cuenta ahora que creemos en Cristo, los que han creído, no puedo suponer que todos acá hemos creído, pero quienes han creído en Cristo también se dan cuenta, como dijo Pablo acerca del apóstol Pedro, que no andamos conforme a la verdad del Evangelio, también lloramos y nos lamentamos. ¿Saben algo? Dice la historia, esto no lo dice la Biblia, pero dice la historia que Pedro, el apóstol Pedro, no dejó de llorar. Hasta sus últimos días lloraba amargamente por haber traicionado al Señor. Lo cuenta la historia, ¿verdad? Sin embargo, no pongo en duda eso. Claro que Pedro recibió el consuelo de Cristo aquel día a la orilla de la playa, pero seguramente lo recordaba y amargaba su corazón. Estamos nosotros tomando con liviandad, estamos tomando con tranquilidad o hasta con orgullo nuestro pecado, o lo estamos realmente lamentando. ¿Solo sentimos vergüenza o también sentimos dolor? Porque vergüenza sienten muchos, pero dolor que nos lleve al llanto. Aquellas personas que sufren injustamente de una u otra manera en esta vida, paciencia. El Señor les consolará. Toda nuestra esperanza está en Cristo. Cuando lloramos por nuestro pecado, nuestra única esperanza es que Cristo nos libere. No es una cosa simple o tonta el llorar. Es una cosa seria para el Señor que nosotros nos lamentemos con razones legítimas delante de Él. ¿Estás llorando? ¿Has llorado? Seguramente que sí. El Señor Jesús te consolará. El Señor mismo. No nadie más. Cristo personalmente te va a consolar. Eres bienaventurado. Contarás con la presencia de Cristo mismo limpiando tus lágrimas. Esperemos en Él. Él realmente es bueno. Él de verdad es misericordioso. No es simplemente nuestro discurso. Él lo es. Y nos mostrará un tierno amor tan grande aquel día cuando lo veamos cara a cara, que se nos olvidará para siempre el dolor que sufrimos en esta vida. Solamente lo recordaremos para alabanza suya, pero no para volver a llorar. No habrá más llanto. Por siempre estaremos por Él, siendo consolados en la eternidad y en su misma presencia. Oremos, hermanos. Señor, seguramente tú has visto el dolor del corazón de los que estamos acá, Señor. Seguramente tú has visto el sufrimiento también que ha traído nuestro pecado. Te rogamos, Señor, en nombre de Cristo, que tu consuelo sea el día de hoy, que tú consueles a los enlutados, que los llenes de tu consuelo en sus corazones, Señor, y les des el gozo de Cristo. Te pedimos en nombre de Cristo que además consueles la aflicción de aquellos que se lamentan por su propio pecado y por el pecado de otros. Suplicamos, Señor, que además perdones el que nosotros hayamos llorado por cosas innecesarias o por circunstancias que, sinceramente, no tendríamos por qué habernos lamentado. Perdónanos, Señor, y perdónanos por pecar de diferentes maneras en contra de ti. Señor, te rogamos que no tomes en cuenta esto, Señor, sino míranos con la gracia de Cristo. Gracias por haber entregado amorosamente a tu Hijo en la cruz, por el cual hemos sido completamente perdonados. Gracias, Señor, por atraernos a ti
e introducirnos en este camino, en esta verdad y en esta vida. Gracias, Señor, por tener compasión de nosotros e incluso por haber mostrado tu compasión cuando estuviste acá en la tierra, Señor, también con lágrimas. Gracias, Señor, por hacernos dichosos si lloramos juntamente contigo. Te pido, Padre nuestro, que como dice en el Salmo, nos fortalezcas con tu palabra, que quites de nosotros todo camino de mentiras, Señor, por tu Espíritu, porque estamos seguros en ti, Señor. Esperamos en ti, tu consuelo y tu paz para siempre. En Cristo Jesús. Amén.